Hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Le damos la gloria a Dios porque nos ha permitido una vez más poder estar en este lugar reunidos en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la cobertura gloriosa del Espíritu Santo de Dios, para llevar a cabo nuestra escuela dominical a la distancia. Le damos la gloria a Dios por los hermanos que ya se están conectando en este momento, los amigos que habitualmente nos acompañan en este programa de enseñanza de la palabra de Dios. Hoy más que nunca extrañamos estas reuniones que habitualmente tenemos en la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Extraño como un miembro más de la iglesia, la risa de los hermanos en Cristo, el saludo, ese abrazo fraternal, esos buenos deseos que salen del corazón de cada uno de mis hermanos, unos con otros, para bendecirnos en el nombre del Señor Jesús. Extraño esos comentarios tan atinados de mi hermano Miguel Moreno, esa risa característica de mi hermana Isabel Pérez, esos apuntes petrinos de mi hermana Marta Troya, esas intervenciones de mi hermano Jorge Urbeta, y así todos los hermanos de la congregación que tanto extrañamos poder volvernos a reunir en ese lugar que Dios nos regaló para fundar allí la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria y poder reunirnos como hermanos y disfrutar de la grata compañía de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo. Le damos la gloria al Señor porque aún a la distancia podemos saludarnos, podemos bendecirnos, desearnos todas las bendiciones de Dios para nosotros y para nuestras familias. Así que también bendecimos a los amigos que nos acompañan en esta noche, los amigos que se han conectado. Deseamos que el Dios del cielo, que el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les bendiga en esta noche de una manera gloriosa, de una manera preciosa. Le damos la gloria al Señor. Antes de comenzar nuestra escuela dominical a la distancia, les informo que también puede ubicarnos en nuestro canal de YouTube. Allí tenemos algunas prédicas que ya hemos podido subir. Usted puede encontrarnos allí como Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria, Pastor Jesús Rodríguez. Allí va a encontrar algunos de los videos que ya hemos subido a nuestro canal de YouTube. Le damos la gloria al Señor. Vamos a escuchar una alabanza en este momento para la gloria de nuestro Dios y Salvador. Ahí se ve mi mano. Gracias, Señor, te damos en esta noche ya, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí. Gracias por permitirnos este medio, Dios mío, donde podemos estar de acuerdo, unánimes, a la distancia, pero unánimes. De acuerdo, Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, que es adorarte a ti, es exaltar tu nombre, que es bendecirte, Señor. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra en esta noche, porque solo tú eres Dios y solo tú la mereces, Señor. Recibe todo el honor, Dios mío, de tu iglesia, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que ante ti se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Te damos la gloria, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Aquí estás sanando nuestro corazón, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te exaltamos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor.
Recibe, Señor, en esta noche, Señor, de parte de tu pueblo. Recibe toda la gloria, mi Señor. Recíbela, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Recibe toda la honra. Poderoso, Señor. Glorioso Salvador eres tú, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti, Señor. Todo el honor, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, por estar aquí, Señor. Tu palabra así lo dice, Señor, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Esa es tu promesa gloriosa, Señor. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor. Gracias te damos, bendito Señor. Bendice a cada persona aquí presente en este lugar, Señor. Bendice a cada familia aquí representada. Bendice a las familias que están a la distancia conectados a través de internet, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano que se ha conectado ya en este momento, Señor. Bendícenos en esta noche, Señor, con todas las bendiciones del cielo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por tanta bondad, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Hijo del Dios Altísimo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor, nuestro Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Tú eres el Alfa y el Omega. Eres el principio y eres el fin, Señor. Fuera de ti no hay Dios. Fuera de ti no hay quien salve, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay otro nombre, Señor, al que podamos acudir. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el que podamos ser salvos, Señor. Solo el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. A ti sea toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el maravilloso nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Le damos toda la gloria a Dios. Amados, Dios les bendiga. Una vez más, este servidor de ustedes, Pastor Jesús Alberto Rodríguez, por gracia de Dios, pastor de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, en el municipio de Soledad, en el barrio Los Balcanes, en la República de Colombia. Bienvenido a todos los hermanos de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria y a todos los amigos que nos acompañan en esta noche. Como es costumbre en nuestra congregación, hemos venido realizando un estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a hacer continuación de ese estudio que hemos venido realizando durante todos estos domingos. Y hoy nos correspondería, por gracia de Dios, el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que vamos a dar inicio teniendo una lectura en la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Leo para ustedes, los que no trajeron Biblia, le damos la gloria al Señor. Dice así la poderosa palabra de Dios. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No se adapten al mundo, sino sean transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ordeno pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros que no piense más altamente que lo que debe pensar, sino que piense de sí con sobriedad, según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úselo según la analogía de la fe, y si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Hemos leído el capítulo 12 de la carta de los Romanos, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a orar, hermanos, para estar entonces entrando. Esta noche le damos la gloria a Dios. Decimos: Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos todo honor, toda gloria, Señor, a ti, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres Dios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos reunirnos en esta hora, a la distancia, como hermanos en Cristo, bajo la poderosa presencia en cada lugar de tu Espíritu Santo, Señor. He leído tu palabra, Señor, y me propongo exponerla. Por eso pido, Señor, en el nombre de Jesús, la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad. Y que sea usted, Señor, reprendiendo toda obra maligna, Señor. Todo aquello que quiera entorpecer, desviar, todo aquello que quiera pervertir, todo lo que quiera estorbar, Señor. Que este mensaje sea predicado, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu. Sabemos que por tu autoridad y tu presencia, toda cosa inmunda ha huido de este lugar, Señor. Que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor. Y somos libres en esta noche, Señor, para disponer nuestro corazón, para disponer nuestra mente y para disponer nuestro cuerpo, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender de ella, para atesorarla y para vivirla como lo que ella es, la palabra gloriosa del Dios Altísimo. A tu nombre sea todo el honor, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Bueno, mis amados, vamos a continuar. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Encontramos en este capítulo 12 una exhortación de parte del Espíritu Santo de Dios por boca del apóstol Pablo para hacer un llamado a la iglesia de Jesucristo, para hacer un llamado a cristianos, a los nacidos de nuevo, a los redimidos por la sangre del Cordero, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Otra versión dice: os ruego por la misericordia de Dios que se presenten a ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Una exhortación hermosa, gloriosa. Porque a veces nosotros los cristianos pensamos que el culto que ofrecemos solo consiste en ir a la iglesia a la hora que sea. A veces llegamos como si fuera por un compromiso que alguien nos estuviera obligando. Muchas veces acostumbramos a llegar cuando ya el servicio se está terminando, porque nos parece que lo importante es ir a la iglesia, aunque sea por un minutico, aunque sea a recoger la silla cuando ya se ha terminado el servicio, y a nosotros nos parece que ese es el servicio que nosotros debemos ofrecer a Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de un culto racional, o sea que nosotros debemos tener entendido y claro cuál es el servicio que nosotros debemos ofrecer a Dios. Y en ese servicio debe primar nuestra voluntad de agradar a Dios, de ir a adorar a Dios, de ir en comunión como hermanos en Cristo, a poder exaltar a Dios y a poder servirnos unos a otros. No es ir por ir, no es cantar por cantar,
no es ir y sentarse allí y muchas veces dormirnos en la banca de la iglesia, que muchas veces no son ni muy cómodas. Pero hay hermanos que van a la iglesia a dormir. Debe ser que se trasnocharon mucho. Por eso estamos haciendo este servicio en la noche, para que no tengan excusa de que están trasnochados y por eso hoy se van a dormir frente a la pantalla de celular o del computador que tienen en su casa. Nuestro culto racional consiste, dice la palabra de Dios, en presentarnos nosotros mismos delante de Dios como una ofrenda grata de olor fragante. Muchas veces nos han enseñado que el cuerpo no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, lo importante es lo que llevas por dentro, lo importante es lo interior, y eso es un engaño. El hombre fue creado un ser tripartito, y el hombre es primeramente espíritu, luego alma y luego cuerpo. Y la Biblia dice que integralmente nosotros debemos prepararnos para presentarnos delante del Señor tal y como Él nos hizo, espíritu, alma y cuerpo. Pero algunas religiones y algunas sectas enseñan que el cuerpo para nada es provechoso, que el cuerpo no es importante. Pero aquí dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo, porque la manifestación de nuestras emociones, la manifestación de nuestra voluntad es a través de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos un cuerpo físico, no había forma de expresar ni las emociones ni la voluntad. Así que el cuerpo es tan importante como lo es el espíritu, como lo es el alma, y le damos la gloria a Dios por ello. Es tan importante que el Señor en su palabra dejó establecido que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo de Dios. Si el cuerpo no tuviese tal importancia, entonces ¿por qué Dios ha constituido el cuerpo del hombre como templo de su espíritu? Amados, presentarse delante de Dios es presentarnos con todo lo que nosotros somos, con nuestro carácter, nuestro razonamiento, nuestra voluntad delante del Señor. Y debemos hacerlo como un sacrificio vivo. Mire qué diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en la ley de Moisés estaba establecido que los sacrificios que se ofrecían a Dios por voluntad de Dios, por mandamiento divino, eran sacrificios de animales y eran sacrificios muertos. La ofrenda que se ofrecía del cabrito, de la tórtola, del palomino, de la becerra, de la vaca, todo lo que se ofrecía era en sacrificio muerto. Pero mire qué diferencia con el pacto de gracia, con el nuevo pacto. Aquí ofrecemos sacrificios vivos y no de animales, sino que nosotros mismos nos presentamos en cuerpo y alma delante de Dios como un sacrificio santo. Santo porque Él lo santificó. Le damos la gloria a Dios por eso. Y ese debe ser nuestro culto racional. No que nos presentemos a Dios como nosotros quisiéramos presentarnos. No importa lo que estemos practicando a escondidas de la congregación. No importa lo que estemos haciendo en lo oculto. La Biblia nos dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo. Ese es el verdadero culto racional que debemos ofrecer al Señor. Y cuando presentamos nuestra vida delante del Señor, entonces sí estaremos preparados para adorar, para exaltar, para bendecir, para cantar, para servir a Dios. Le damos la gloria a Dios. Y dice la palabra, la versión Reina Valera dice, no se conformen a este siglo, o sea, no se conformen a este mundo. Y muchos malinterpretando el término conformarse, entonces lo han aplicado como si nosotros debiéramos vivir con las ansias de obtener más cosas. ¿Por qué conformarnos con lo poco si podemos obtener lo mucho? Eso no es lo que Pablo está enseñando aquí.
Pablo no está hablando de ninguna ganancia. Pablo está diciendo es que no se conformen a este mundo. El término siglo allí es mundo, no se conformen. ¿Qué significa? No tomen la misma forma. No se adapten a este mundo. No copien las cosas de este mundo. No participen de las cosas de este mundo. A eso es que se refiere el término. No se conformen al mundo. Aquí no está hablando de una ganancia, ni de otra cosa, ni de crecimiento, ni de pasar a una nueva dimensión espiritual o qué sé yo, cosas que uno oye por ahí. Aquí habla es que no debemos adaptarnos a las cosas que el mundo hace. No podemos tomar la misma figura del mundo porque hemos sido sacados del mundo. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. Dice la palabra, si no sean transformados por la renovación de la mente. Los nuevos cristianos, los conversos, los recién convertidos y los que ya llevamos años en el Evangelio, tenemos que tener claro, hermano, que dice la palabra que si no sean transformados por la renovación de la mente. No hay forma de lograr la transformación de nuestra vida anterior por una vida nueva con la ayuda del Espíritu Santo, si no hacemos una transformación de nuestra manera de pensar. Si nosotros pensamos que como cristianos podemos seguir agradando al mundo, entonces no vamos a ser renovados en nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra mente por una mente santificada delante de Dios. Unos razonamientos que pretendan agradar a Dios, que pretendan exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Para qué necesitamos esa transformación de nuestra mente? Dice, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Amados, si no tenemos unos pensamientos santificados, si no hemos cambiado nuestra manera de pensar, según el Evangelio, entonces no podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, dice muy clarito, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Estamos presentando nosotros delante de Dios lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de Dios. O estamos haciendo nuestro culto, nuestro servicio a Dios como a nosotros bien nos parece. Porque como nadie nos ha visto, el pastor no se ha dado cuenta, los hermanos no se han enterado, entonces nosotros podemos seguir así. Amados, necesitamos una renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, para poder tener en claro cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ese es nuestro culto racional. Esa debe ser nuestra manera de vivir. A eso nos ha llamado a nosotros el Señor. Le damos la gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, os ruego por las misericordias de Dios. Gloria a Dios. Ordeno, dice la palabra de Dios, por la gracia que me fue dada. Mire usted, Pablo no utiliza su autoridad como en el Antiguo Testamento Moisés lo hacía. Moisés ordenaba, en la gracia Pablo exhorta. Exhorto por la gracia de Dios que me fue dada. Y mire que Pablo dice que esa gracia, esa autoridad que él tenía, le fue dada de Dios. Y que le fue dada con el propósito de guiar a la iglesia en la voluntad, para que la iglesia conociera la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y dice el apóstol Pablo, exhorto por la gracia que me fue dada. Esa gracia ministerial que hemos recibido del Señor, la hemos recibido no como un objeto de propiedad, sino que lo hemos recibido como un ministerio de mayordomía. Estamos llamados a administrar la gracia de Dios en nuestro ministerio para poder agradar
a Dios. Y dice la palabra de Dios: ordeno pues, por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de sí de lo que debe pensar. Hay una exhortación aquí, hermano, y una exhortación es diferente a una reprensión. La palabra exhortación lo que significa es consolar, estimular, ayudar a que alguien logre algo de buenas maneras. Este es el ministerio glorioso de la gracia, donde no se ordena, sino que se ruega, se exhorta, se ayuda a los creyentes a conocer la voluntad gloriosa de Dios. Y Pablo dice aquí que ninguno tenga más alta forma de pensar de sí que la que debe tener. ¿Por qué? Porque hay algunos creyentes que creen que por haber recibido algunos dones, algunos talentos o algún ministerio, ellos son superiores a otros cristianos. Creen que son superiores a otros creyentes porque tienen algún ministerio, porque tienen algún don o un talento que les haya sido dado. Amado, en el cuerpo de Cristo todos somos iguales y necesarios. Que Dios en su gracia y en su misericordia haya llamado a uno para desempeñar un ministerio y a otros otro, eso es soberanía de Dios. Pero todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido del Señor, lo recibimos por su gracia y lo recibimos como mayordomos, como administradores de Dios, de los misterios de Dios. Y dice la palabra, sino que piense de sí mismo con cordura. Amado, si Dios te ha dotado de algún talento, de algún don o de algún ministerio, no es para que usted se enaltezca, no es para que yo me enaltezca o que pretenda tener un lugar de preeminencia en el cuerpo de Cristo. Antes, por el contrario, los dones y los talentos y los ministerios que Dios ha dado, los ha dado para edificación del cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo del Señor todos somos importantes. Así que, amados, es bueno pensar de nosotros con humildad. Porque cuando usted piensa que porque usted tiene un talento determinado, usted es superior a otro creyente. Por ejemplo, si usted es cantante o predicador y usted se cree superior a otro porque el otro no canta o no predica, usted está envanecido. En el cuerpo de Cristo nadie es superior a otro. Aquí somos como los miembros del cuerpo, miembros los unos de los otros. Y dice la palabra de Dios, que piense de sí con sobriedad, según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Y esta exhortación es para beneficio de la iglesia, porque no puede ser que en la iglesia del Señor algunos se crean más importantes que otros. Eso no puede suceder. Y Pablo lo aclara cuando dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo hace una analogía entre la iglesia de Cristo y el cuerpo humano. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero los miembros del cuerpo humano todos no tienen la misma función, pero todos son igualmente importantes. Y cada miembro debería estar, en el cuerpo humano se ve eso, la preocupación por cada miembro en particular, porque somos los miembros los unos de los otros. Y Pablo en otra carta dice que si la oreja dijera porque no soy ojo, entonces no soy del cuerpo, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Y porque no soy nariz, entonces no soy del cuerpo, ¿dónde estaría entonces el cuerpo? Y eso tenemos que tenerlo en claro, hermano. Así en la iglesia del Señor Jesucristo, siendo nosotros muchos miembros, todos no tenemos la función. Dios ha repartido sus dones y sus talentos conforme a su gracia, conforme a su soberanía, y ha dado dones a quien Él ha querido. Otra cosa que debe quedarnos en claro,
todos los miembros de la iglesia tienen dones. Todos tienen dones. Que no tenemos los mismos dones, eso es diferente. Pero todos tenemos dones y eso lo vamos a ver más adelante. Así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Mira hasta dónde llega esto. Somos miembros los unos de los otros. Debemos preocuparnos los unos de los otros, así como usted ve que en el cuerpo humano, cuando una parte del cuerpo sufre, el resto del cuerpo se duele. Usted ve, por ejemplo, cuando usted se levanta por la mañana, se levanta porque se le hizo un poco tarde y se levantó a las carreras, no encuentra la chancleta y sale a correr al baño y se tropieza el dedo pequeño con el marco de la puerta y se abre el dedito meñique hacia un lado y se afloja la uña y le produce un dolor espantoso. El único que sufre no es el dedo meñique. El otro, el pie inmediatamente se levanta y el otro pie queda apoyando al cuerpo. Los ojos se llenan de agua y la nariz se afloja. Y usted empieza a brincar y a dar vuelta y usted no sabe por qué. Si lo que se golpeó fue el dedito. El resto del cuerpo también sufre. Así lo mismo en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así nosotros los unos a los otros debemos tenernos cuidado y consideraciones. Porque somos miembros los unos de los otros. Cuando un miembro de nuestra iglesia falta eso, cuando fallece alguien en la congregación, cuando alguien cae y se aparta del Señor, cuando alguien enferma, cuando alguien está en dificultad, el resto de la congregación se aflige, el resto de la congregación se afecta, y es cuando los otros miembros empiezan a funcionar en favor de ese miembro que está afectado. Y salimos a buscarlo, salimos a visitarlo, y salimos a ayudarlo en todo lo que nos sea posible, porque así Dios hizo su iglesia. Y dice la palabra de Dios, de manera que teniendo diferentes dones, hay diferentes dones dentro de la iglesia, según la gracia que nos fue dada. Si usted tiene un don, mi hermano, si usted tiene un talento, no piense que es propiedad suya. ¿Qué dice la palabra de Dios? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, entienda que es gracia, es un regalo de Dios. Y Dios nos da esos regalos para que seamos administradores de esa gracia en favor de la iglesia de Jesucristo. Esos dones no son para provecho personal en particular, sino para provecho de toda la iglesia, para provecho de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguno tiene un don y no lo sabe administrar, por ejemplo, el que tiene el don de enseñar la palabra de Dios y se resiste a enseñar, ¿sabe qué está haciendo? No está edificando el cuerpo de Cristo, lo está dividiendo, lo está partiendo. Porque ese don que usted ha recibido de la enseñanza, Dios se lo dio a usted para que usted lo ponga en ejercicio para toda la iglesia, para que la iglesia sea instruida en la palabra de Dios. Y así los demás dones, todos los dones que el Señor ha dado a su iglesia, los dio para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, y mire lo que dice Pablo, si el de fe, úselo según la medida de fe. Mire lo que hace Pablo. Si el de profecía, porque es que a veces nosotros hacemos una clasificación de los dones y de los talentos y creemos que el que profetiza es muchísimo más espiritual que el que barre la iglesia, y eso no es verdad. Y algunos, malinterpretando la gracia de los talentos, piensan
que porque Dios le dio el don de profecía, entonces son más espirituales, son más importantes, son más grandes que todo el resto de la congregación. Y no es así. Cuando Pablo habla aquí de profecía, no está hablando de la capacidad de hablar de eventos futuros. No está hablando de eso. Está hablando de la capacidad, del don de poder instruir y exhortar a los demás en la sabiduría del evangelio. Los profetas no están en la iglesia solo para predecir el futuro, sino para guiar al pueblo en el temor de la palabra de Dios, para exhortar al pueblo, para instruir al pueblo de Dios. Los profetas no son los que andan a todo el tiempo profetizando cosas nuevas. Y en este tiempo podemos verlos en algunas congregaciones. Dios guarde nuestra congregación. Cantidades de profetas que se la pasan todo el tiempo, todo el día, profetizando una cosa y otra. Y lastimosamente, aquellas profecías que son dadas por estos hombres no tienen cumplimiento, no se cumplen. ¿Sabe por qué? Porque no están fundamentadas en la palabra de Dios. Porque Dios no le ha mandado a profetizar y a decir lo que ellos dicen, sino que profetizan de su propio corazón. Y piensan que porque ellos se autodenominan profetas, Dios tiene que cumplir la palabra de ellos, porque ellos tienen el rótulo de profeta. No, amados, no es eso. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Si el de profecía, úselo según la medida de la fe que le fue dada. Y luego dice, y si el de servicio, ¿por qué no puso el apóstol Pablo otro de los llamados supertalentos? ¿Por qué no bajó de profeta a evangelista o a apóstol o a maestro, sino que de profeta bajó hasta servicio? Porque para el Señor los dos siervos tienen igual importancia en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y si de servir en el servicio y el que enseña en la enseñanza. Entonces encontramos aquí los dones de servicio que deben estar presentes en la iglesia. Y créame que todos los dones, según Efesios 4:11, también hay allí algunos dones que Dios dio a su iglesia, como son apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Esos dones son para el servicio de la iglesia, no para que alguien se crea más importante que otro, porque el único importante dentro de la iglesia del Señor es Jesucristo nuestro Salvador. Los demás somos esclavos inútiles al servicio de Él. Somos sus siervos, somos sus servidores. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros según la medida de fe que nos haya sido dada. Y ahora yo quiero presentarle esos dones de servicio que se presentan aquí. Dice la palabra de Dios, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Si Dios te ha dado el don de enseñar, y aquí no se refiere únicamente a enseñar la palabra de Dios, porque en las iglesias también hay ministerios que desarrollan colegios y hasta universidad, y hay siervos de Dios que tienen la capacidad de enseñar. Dios le ha dado esa capacidad y debemos ponerla al servicio de la iglesia del Señor. El que enseña tiene la obligación de poner en ejercicio ese don para servicio de la iglesia. Uno de los dones más hermosos de este último tiempo, hermano, podemos verlo así, aunque todos los dones son hermosos, es el don de la enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser evangelistas o profetas o pastores, pero casi nadie quiere ser maestro de la palabra de Dios.
Pero el Señor ha dado ese don maravilloso a algunos de poder enseñar la palabra de Dios. Y todos nosotros que tenemos ese don debemos ponerlo al servicio de la iglesia de Jesucristo. Luego dice, el que exhorta. ¿Quién es el que exhorta? Algunos en la iglesia, malinterpretando este término, se la pasan reprendiendo, juzgando, regañando a todo el mundo, porque dicen que ellos tienen el don de la exhortación. Pero el don de la exhortación no es para reprender, ni para juzgar, ni para estar criticando a otros. El don de la exhortación es el que consuela, el que alienta. Hay personas que tienen este don para animar a otros creyentes. Este es un don maravilloso, el don de la exhortación. Es el don de la consolación. Estos hombres y mujeres que tienen este don precioso están llamados por Dios a llevar consuelo, a llevar palabra de esperanza a los que están en dificultad. Hermanos y hermanas que tienen la capacidad de visitar a los enfermos y estimularlos a seguir en la fe, dándoles palabras de ánimo, aunque ellos mismos muchas veces estén pasando por muchas dificultades. Este es el don de la exhortación. No es estar regañando, no es estar reprendiendo, no es estar ofendiendo a nadie, sino el estar estimulando a los demás a continuar en la fe a pesar de las aflicciones que pudieran estamos viviendo. Luego dice, el que hace, el que preside. El que preside, hay personas que tienen la capacidad de dirigir, que tienen la capacidad de presidir, tienen la capacidad de liderar. Y estas personas son necesarias en la iglesia. Personas que pueden asumir dentro de la iglesia puestos de responsabilidad. Y estas personas son necesarias en el cuerpo de Cristo. Y muchas veces también a estas personas tenemos la tendencia a mirarlos mal, o porque ellos no administran bien su don, o por egoísmo. Pero estamos llamados, hermanos, a apoyarnos los unos a los otros en los dones en que el Señor nos haya dado. Y este don de presidir es un don precioso, porque la iglesia necesita personas de ese calibre, con la capacidad de servir a la iglesia en los dones y talentos que Dios ha puesto en sus manos. Otro don precioso es el que reparte. Aquí dice la palabra de Dios, el que reparte con liberalidad. ¿Quién es el que reparte? Es aquella persona que puede compartir con otros sus bienes terrenales, sus posesiones, aquella persona que tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque Dios ha llevado a la iglesia a personas que tienen la capacidad de hacer negocios, de ser prósperos económicamente. No es malo ser rico, lo malo es poner nuestra mirada en las riquezas. Lo malo es abandonar la fe en Dios por ir detrás de las riquezas. Dios ha dado talentos y dones a hombres y mujeres para hacer negocios, para invertir, para crear empresas. ¿Para qué? Para que ellos ganen bastante dinero, para que ellos puedan ayudar a otros que están en necesidad. Por eso dice, el que reparte con liberalidad. Amados, ser rico no es la meta, pero ser rico no es pecado. Pero si usted llega a ser rico por la gracia de Dios, entienda que Dios le ha permitido a usted y le ha dado sabiduría para hacer la riqueza solo con el propósito de que usted pueda ayudar a aquellos que están en necesidad. Amado, este es un don precioso. Luego dice, el que hace misericordia, es decir, el que sirve a los demás. Y este es un don preciosísimo. El que sirve a los demás y lo hace con alegría. Amado, este don de servicio que acabamos de ver, estos dones de servicio son muy importantes en la iglesia.
tan importante para la iglesia del Señor es el hermanito Ujier, el hermano Ujier que está allí en la puerta, dando la bienvenida a todos aquellos que llegan, hermanos o visitas, bendiciéndolos en el nombre del Señor, tratando de ubicarlos en algún lugar donde sentarlos, haciendo sentir bien a la gente. Ese hombre, esa mujer, ese joven que está allí en la puerta dando la bienvenida a los que llegan, es tan importante como el profeta, es tan importante como el pastor, es tan importante como el apóstol, es tan importante como cualquier otro miembro de la iglesia. ¿Qué se dirá entonces de las hermanitas que no predican, las hermanitas que no profetizan, pero ellas son las que mantienen limpia la iglesia donde nos reunimos? Esas mujeres y esos varones, porque también hay varones, a quien Dios le ha dado ese don de servicio, son tan importantes como el apóstol, tan importantes como el pastor, como el predicador, como el profeta. Es tan importante que sin él la reunión no puede ser posible, porque no ha habido quien limpie, quien hace, quien adorne la iglesia. ¿Y qué decir de los hermanitos que se encargan del sonido? Aquellos que se esfuerzan por llegar temprano para preparar la consola, para preparar todo para que el sonido quede bien y el servicio pueda darse de la mejor manera. Ellos son igual de importantes delante del Señor. Así que no crea usted que porque usted es apóstol, usted es más importante que cualquiera en la iglesia. No, mi hermano, usted no es más importante que nadie. Y si usted es pastor, acuérdese que es por la gracia de Dios y que usted no es más importante que el que barre. Ambos, todos, tenemos la misma importancia dentro de la iglesia del Señor. Que como todos no tenemos la misma capacidad, Dios ha dado talentos, dones y ministerios según la capacidad de cada uno, pero todos estamos dispuestos para servir al Señor. Así que toda la gloria, toda la honra sea para el Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amado, dice la palabra de Dios en el verso 9. Entonces aquí vamos a ver algo glorioso, cómo debe ser la característica de una verdadera iglesia. La característica de una verdadera iglesia cristiana es que sea un lugar de reunión grande, muy grande, que tenga un aire acondicionado central, que nos haga titiritar de frío en un clima tan caliente como el nuestro. Una iglesia cristiana verdadera es aquella que tiene unos silletería abullonada, donde los pisos son de mármol y las luminarias son esplendorosas. No, mi hermano, esa no es la verdadera iglesia cristiana. Habrá iglesias verdaderamente cristianas que tengan todos esos lujos y esas comodidades. Gloria a Dios por aquellas congregaciones, por aquellos lugares de reunión que tienen tales condiciones. Gloria a Dios por eso. Pero la iglesia cristiana tiene una característica muy especial. Porque la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. Ese es el lugar de reunión. Es el lugar donde la iglesia se reúne. Porque si por qué no, un día llegamos al lugar de reunión y un ventarrón ha tumbado el edificio o la pequeña casa donde nos congregamos, entonces ya no hay iglesia. Entonces la iglesia se va a la casa del hermano Miguel y se reúne allí. Entonces la iglesia está en la casa del hermano Miguel. Y si la iglesia se va a un campo de fútbol para hacer nuestra reunión, entonces la iglesia está en el campo de fútbol. El edificio donde se reúnen los creyentes no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, piedras vivas, dice la palabra de Dios. Nosotros que hemos ido creciendo en el Señor para llegar a ser un templo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la característica de la verdadera iglesia?
Aquella que tiene todos los dones, pastor, donde todos los miembros hablan en lengua, donde todos profetizan, donde todos son apóstoles, donde todos son profetas, donde todos son maestros. Tampoco. Pablo, enseñando en su primera carta a los Corintios, él les dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta obvia es no. En una iglesia todos no son apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hablan todos en lengua? No. Entonces, ¿cuál es la característica de la verdadera iglesia? Dice la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento. O sea, debemos amar sin hipocresía. Dice la versión textual. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegándonos a lo bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la característica de la verdadera iglesia? El Señor lo dijo. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Amado, y cualquiera puede decir, nosotros debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero déjeme decirle que nosotros no tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Porque a veces ni siquiera a nosotros mismos nos amamos como deberíamos amarnos. La frase es que se amen los unos a los otros como yo les he amado. El Señor quiere que nosotros nos amemos como iglesia, como cristianos, como creyentes, de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Entonces dice, el amor sea sin hipocresía, sin fingimiento. Dice, aborreciendo lo malo. Aborreciendo lo malo, es decir, una vida en santidad. Esa es otra característica de la iglesia. Pero en este tiempo en que vivimos, y bajo la falsa premisa de que no podemos juzgar, a veces nos mostramos tolerantes con las actitudes pecaminosas de algunos miembros de la iglesia. Aquí dice, aborreciendo lo malo, y tenemos toda la libertad en Cristo para denunciar lo malo. Alguien pudiera decir, nosotros no podemos juzgar. Bueno, eso es otro tema aparte, que no lo vamos a tratar esta noche, pero aquí dice que debemos aborrecer lo malo. Y el que aborrece lo malo lo denuncia. Porque el que calla, otorga. El que calla se hace partícipe de ello. Pero vivimos en un tiempo en donde llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Y en esa trampa ha caído la iglesia del Señor. Por mostrarnos tolerantes, por mostrarnos solidarios, para que la gente no se vaya, entonces toleramos lo malo. Y aquí dice que debemos aborrecer lo malo. Y aborrecer significa apartarnos de, alejarnos de o alejar de nosotros algo. Debemos aborrecer lo malo, dice la palabra de Dios. Dice, y apeguémonos a lo bueno. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Apegarnos a lo bueno, a la palabra de Dios, al evangelio, a los mandamientos de Cristo, a la voluntad perfecta de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y no mostrarnos solidarios. La Biblia dice que no debemos participar de los pecados ajenos. No podemos participar de los pecados ajenos. Dice, amándonos unos a otros con amor fraternal. Debemos amarnos unos a otros con amor fraternal. O sea, amor entre verdaderos hermanos. No hipócritamente, sino un amor sincero, un amor sin fingimiento, un amor fraternal. Y dice, en cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros. Esa es la característica de la iglesia del Señor. No solo es talentos, no solo son dones, no solo son ministerios. Es el mandamiento más sublime que el Señor nos dejó. Pablo, después de disertar largamente en el capítulo 14 de Primera de Corintios acerca de los dones espirituales, y él dice, yo muestro un mejor camino.
Y ese mejor camino es el amor entre los creyentes. Amados, deberíamos nosotros, hermanos, tener cuidado. ¿Cómo estamos nosotros ofreciendo a Dios nuestro culto racional? Porque nos pareciera que el verdadero culto racional está en que debo ir a la iglesia, no importando la hora que sea, no importando cómo vaya, eso no importa. No es así, mi hermano. Al Señor tenemos que ofrecerle lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así que en el amor del Señor en esta hora, animo a aquellos hermanos que porque tienen algún ministerio piensan que son más importantes que el resto de la congregación, que piensen de sí con cordura, según la medida de fe que el Señor nos haya dado. Que piensen que no somos dueños de esos dones y de esos talentos, sino administradores, y que tenemos que dar cuentas a Dios en administración por los dones que hemos recibido. Debemos tener en cuenta, amados, que todos no podemos desempeñar la misma función, porque entonces el cuerpo no funcionaría. Y que aquellos miembros que a nosotros nos parecen menos importantes, deberemos prodigarle mucho más cuidado. Ya para terminar, porque hoy no corresponde la celebración de la Cena del Señor. Extraño el poder estar en la congregación en pleno y poder participar todos y cada uno de nosotros de este mandamiento hermoso que Dios dejó a la iglesia, que es la Cena del Señor. Una vez un hombre de Dios, un pastor, se quejaba acerca de una anciana. Ella no profetizaba, ella no cantaba, ella no predicaba, ella no hacía muchas cosas en la iglesia. Ella solamente llegaba muy temprano antes de comenzar el servicio y se inclinaba de rodillas por allá en algún rincón de la iglesia a orar. Y duraba casi durante todo el servicio de rodillas orando al Señor. Y siempre era lo mismo con aquella anciana. Y entonces un día el pastor se cogió y dijo: esta hermanita tiene años de estar aquí, pero ella ni sirve para una cosa ni sirve para otra. No canta, no profetiza, no predica, no alaba, no hace. Viene aquí, todo el tiempo es lo mismo. Y aquella noche al acostarse, este hombre de Dios tuvo un sueño. Y Dios le mostró en sueños a aquella humilde anciana, llegando muy temprano a la iglesia y haciendo lo que siempre hacía. Fue a buscar un rincón para arrodillarse y orar al Señor. Y el pastor le dijo en sueños al Señor: ¿está viendo, Señor? Por eso es que yo me quejo. Ella siempre hace lo mismo, tú lo sabes, ella siempre viene a hacer lo mismo, pero ella en la iglesia no sirve. Nunca ha servido, siempre llega y hace lo mismo. Y el Señor le dijo a aquel hombre de Dios: ¿sabes una cosa, mi siervo? Si tú puedes llevar a cabo tu ministerio, si tú puedes enseñar, si yo me puedo manifestar a la iglesia, no es por tu predicación muchas veces. Sabes que tú haces lo que haces porque esa mujer siempre está orando por ti. Porque ella, mi sierva, se inclina de rodillas a orar siempre en favor tuyo y en favor de toda la iglesia. Y yo la he llevado a ese lugar para eso. Ella es mi sierva. Y aquel hombre se levantó confundido y anonadado, y estaba desesperado por ir a visitar a la hermana y pedirle perdón a aquella anciana. Y lo hizo. Fue a la casa de aquella humilde mujer y le dijo: hermana, perdóneme. Sabe, a veces
lo que nosotros menospreciamos es muy apreciado de Dios. En la iglesia todos somos importantes. Todos somos importantes para el Señor, porque Él nos salvó. Él nos lavó con su sangre preciosa. Él nos ha dotado de dones, talentos y ministerio para gloria de su precioso nombre. Quiero dejarle esa inquietud allí en su corazón, mi hermano. No crea que los talentos que usted tiene o el ministerio que usted tiene, usted es señor y dueño de ese ministerio. No, mi hermano. Dios se lo dio en administración para que usted los ponga al servicio de los creyentes. Porque si usted tiene el don de sanidad, si usted ora por los enfermos y Dios los sana, porque es Dios quien sana a los enfermos, entonces usted está llamado a orar por todos y cada uno de los miembros de la iglesia y por todo aquel que le pida una oración. Usted no puede decir, yo no voy a orar solamente por estos y por aquellos no, como hacen algunos, que solo hacen grandes campañas o grandes cruzadas de milagros porque van a orar por aquellos que pueden pagar una entrada. Deberían ir a los hospitales y a las clínicas donde hay tanta gente enferma, sobre todo en este tiempo. Y si Dios verdaderamente los ha dotado de ese don de sanidad, orar por los enfermos para que Dios los sane, para que Dios sea glorificado en cada sanidad. Y si usted tiene el don de servir, sirva con gozo y con alegría. Así otros no valoren su servicio, porque usted lo hace para el Señor. Amados, le damos la gloria al Señor y los invito ya para entrar en la cena del Señor en este momento, y para ello vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ir al capítulo 11, versículo 23. Le damos la gloria al Señor. Le damos la gloria a Dios. Uy, no me traje. Le damos la gloria a Dios. Me encuentro aquí con mi amada esposa, Nelly Petana, y vamos a ministrar a la distancia la cena del Señor. Le pido a los hermanos que allá en su casa, que ya prepararon la copa de vino y el pedacito de pan, y vamos a leer lo que dice la preciosa palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Amados, como es sabido en nuestra congregación, siempre hemos enseñado conforme a la Biblia que este pedazo de pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados, y que este vino representa la sangre que fue vertida sobre el madero, sobre su propio cuerpo, para perdonar nuestros pecados. Que esto es harina de trigo y que esto es vino de uva, que solo representan la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: de manera que cualquiera que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y bastantes duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Le damos la gloria al Señor. Bueno. Espero que allá en su casa, usted, mi hermano, haya participado de la cena, allí con los hermanos que están reunidos y que hayan podido disfrutar de esta comunión a la distancia. Sigamos orando para que el Señor en su gracia y en su misericordia nos permita el Señor reunirnos prontamente en nuestro lugar de reunión, en la casa de reunión. Y que podamos entonces nosotros estrechar nuestras manos, saltar de gozo y de alegría de poder retornar a la casa del Señor. Como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Le damos la gloria a Dios en esta noche y vamos a orar como es nuestra costumbre. Vamos a disponer nuestro corazón para la oración. Y vamos a orar, sobre todo para que el Señor en su gracia y en su misericordia dé por terminada esta pandemia que nos ha impedido reunirnos, congregarnos personalmente en la casa del Señor. Así que los invito a orar. Usted que está allí conectado en esta hora, lo invito a que ore conmigo. Lo invito a que ore en familia. Gracias, Señor, por habernos permitido venir a esta casa de oración, Señor. Gracias porque nos has permitido, Dios mío, emitir este servicio a través de esta red social, a través de la internet, y poder llegar a los hogares de mis hermanos, poder enseñarles la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, porque si aún estamos en pie, Señor, ha sido por tu gracia. Hoy queremos elevar una oración a ti, Señor, en favor, Señor, de todos los trabajadores de la salud en el mundo entero, Señor. Padre mío, a favor de los médicos, de las enfermeras, a favor de los auxiliares, Señor, de los bacteriólogos, Señor. Padre, de todos aquellos que toman parte, Señor, en este trabajo maravilloso, que es cuidar de los enfermos, Señor. Padre, mira cuántos médicos han fallecido en el mundo entero y enfermeras han entregado su vida en esta loable labor, Señor, de ayudar a los enfermos. Oramos por cada médico, Señor, por cada enfermera, por cada auxiliar, por cada bacteriólogo, Señor, por cada persona, Dios mío, que hace parte de estos equipos de trabajo. Dios mío, guarda, Señor. Oramos por la vida, Dios mío, de mi hija, Jennifer Rodríguez, Señor. Ella también trabaja en esta área de la salud. Te pido que la guardes, Señor, ahora que a ella le toca retornar a su trabajo. Te pido que le bendigas a ella y a sus compañeras de trabajo, a sus compañeros de trabajo. Mira la vida de Denis Sanabria Gómez, Señor. Esta médico, Señor, que se encuentra trabajando, Señor, en una clínica en el departamento de Caldas. Y todos esos buenos médicos, esas buenas enfermeras, esos buenos
esos auxiliares, esos bacteriólogos, Señor, que están allí por convicción, porque aman su trabajo, porque aman el ayudar a otras personas, Señor. Padre mío, guárdalos, Padre Santo, guárdalos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. También oramos por aquellos que se desempeñan en el área, Señor, de servicios generales. Estas mujeres y estos hombres que hacen aseo en las clínicas y en los hospitales, que están expuestos, Señor, también a contaminarse, a contagiarse a causa de su trabajo. Dios mío, oramos por ellos, porque ellos son parte importante de esta lucha, Señor. Ellos son parte importante de esta batalla, Dios mío. Ellos son guerreros, Señor, que tú has puesto allí para ayudar a combatir este virus, Dios mío. Oramos por esas personas, Dios mío. Ayúdalos, Dios mío. Guárdalos, Señor, porque ellos tienen familias en sus casas que los esperan cada día, Dios mío. Oramos por cada persona que está en una clínica. Oramos por la vida de Eduardo Aragón, Señor. Este hombre que está ahí enfermo, Dios mío. Mira que han dicho los médicos, pero tú tienes la última palabra, Señor. Tú eres el que puede cambiar las circunstancias. Tú eres quien puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú eres el único que puedes cambiar el dictamen del médico, Señor. Tú eres el que puede decir que el enfermo está sano, porque tú eres el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y si tú dices que un enfermo está sano, Señor. Porque la enfermedad tiene que obedecer a la voz del Altísimo, Señor. Oramos por todos los que están contagiados de este virus, Señor. En el mundo entero son miles de personas infectadas de este virus, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que les ayude, Señor. Mira, Dios mío, cuántas personas están a punto de fallecer en este momento, Señor. Pero tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres Dios, tardo para la ira, grande en misericordia. Salva, Señor, según tu voluntad, según tu soberanía. Salva, Dios mío, de esta enfermedad. Sálvanos, Dios mío. Sálvanos de esta enfermedad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Oramos por los gobernantes, Señor. Por los presidentes, por los ministros, Dios mío, que tienen bajo su responsabilidad, Dios mío, el hacer, Dios mío, cosas para combatir este virus. Oramos por nuestro presidente, el señor Iván Duque Márquez, Señor. Oramos por este hombre, por el ministro de Salud, por todos aquellos hombres y mujeres que están en eminencia. Oramos a favor de ellos para que usted les dé, Dios mío, sabiduría e inteligencia, para que ellos hagan lo que es mejor a favor de los enfermos, Señor. Y por todos los presidentes, Dios mío, de los países que están comprometidos en esta lucha, Señor. Tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la majestad. Todo está en tu mano, Señor. Y según tu designio, así se hará, así será hecho. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amado, le damos la gloria a Dios una vez más. Y oramos a favor de este hogar y a favor de cada familia, de aquellos que se conectaron y también de los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Amado, que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Nos encontramos nuevamente por este medio el día martes a las 8 de la noche. Nuevamente estaremos el día martes, para gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.